No es por 30 pesos, es por 30 años. Es una de las frases que más escuchamos decir desde el 18 de octubre, pero también fue por 30 pesos, el alza en el metro. Y cuando hablamos del valor del transporte, inevitablemente no solo miramos el ferrocarril metropolitano, sino que también el Transantiago. Y uno de los temas que ha vuelto a instalarse a partir de una declaración del Ministerio de Transportes hace un par de días, que dice que si aumentan los costos del Transantiago, podría haber nuevamente un alza de tarifas, y esto evidentemente tiene un efecto político. Y por otra parte, quienes dicen que si no sube la tarifa va a bajar la calidad del servicio, muchos se están preguntando cómo se administra una cuestión que podría terminar resultando tan compleja que excede largamente el tema de transportes. Pero si lo focalizamos en el tema de transportes, bueno, conversemos con Franco Basso, director del Centro de Transportes y Logística de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Franco? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Franco, bueno, partamos por esto último que dice el Ministerio de Transportes, que de alguna manera podríamos encontrarnos con un alza de tarifas si es que aumentan los costos del Transantiago. ¿Podrían aumentar esos costos? Están aumentando y lo están haciendo desde incluso mucho antes que se generara el estallido social. Cuando uno analiza desde que asumió esta administración, hemos observado por lo menos en el sector de buses casi ningún avance en términos de gestión. A finales del gobierno anterior se venía avanzando a paso firme hacia poder generar licitaciones que permitieran por una parte renovar la flota, pero por otra también impregnarle competencia al sistema a través de nuevos operadores que pudiesen también participar. En estos 2 años el gobierno no ha sido capaz de reactivar esas licitaciones y tenemos... ¿Por qué? ¿Por qué no las ha reactivado? Yo creo que esencialmente en una primera fase, cuando ellos decidieron votar el proceso completo, significó mucho trabajo hacer el rediseño. Eso efectivamente tomó mucho tiempo, más de 1 año. Y la verdad, después de eso, es bastante difícil de explicar. Y creo que falta un buen mea culpa y una buena explicación por parte del gobierno de por qué no se han hecho esas licitaciones. El problema es que en paralelo a no hacer las licitaciones, como el gobierno tenía tanta premura por mostrar algo, decidió comenzar con compras de buses a puertas cerradas. Y lo que nosotros hemos estado viendo y lo que fue finalmente lo que generó el alza de los 30 pesos es un mal manejo del gobierno que generó estas compras de buses, de a 20 buses, 100 buses. Se generaron viajes a China para poder hacer estas negociaciones a puertas cerradas y la gente en su casa lo entiende muy bien. Cuando uno va comprando de a poco, cuando uno va comprando sin cotizar, se generan sobrecostos. Y lo dice el panel de expertos en el acta de septiembre, que fue la que generó el alza de 30 pesos. Están preocupados, estamos preocupados por el aumento constante que está teniendo los costos del sistema, y esto viene arrastrándose desde mucho antes del estallido social. Ahora, la tarifa está congelada desde prácticamente el comienzo de la crisis, por lo tanto agrava de alguna manera el problema. No solamente tenemos esta realidad que tú describes, sino que además el hecho de que no hemos adaptado los precios a un valor más o menos real, a pesar de que ya tiene hartos subsidios. Efectivamente, cuando se generó todo este problema asociado a la quema de estaciones de metro y luego los problemas de seguridad, claro, se decidió pasar una ley rápida que le diera la facultad al presidente de la República de vía decreto de tener el alza. Fue lo que ocurrió pocos días después del 18 de octubre con esta ley que permitió eliminar esa alza de 30 pesos. Bueno, hace algunas semanas el panel de expertos nuevamente decretó un alza de 10 pesos. Nuevamente, el presidente de la República vía decreto detuvo esa alza, por lo tanto ya van 40 pesos que no han sido subidos a las tarifas. Evidentemente aquí hay razones políticas que pueden tener un sustento, evidentemente, en que puede ser peor el remedio que la enfermedad, y evidentemente es muy difícil que políticamente se pueda subir durante los próximos meses, por mucho que el ministro subrogante lo diga, la tarifa de Transantiago. Y el problema, como tú bien dices, es hasta dónde podemos llegar limitando la tarifa de Transantiago vía decreto. Aquí hay que tener en consideración que en realidad lo que está haciendo el gobierno es inyectarle subsidio extra de manera fuera de la ley, porque la ley de presupuesto ya indica que hay 800 millones de dólares de subsidio para el transporte público, y acá lo que se está haciendo es inyectar por el lado nuevos subsidios, claro, y dicho sea de paso algo muy importante. Perdón, al evitar el alza, en la práctica también es terminar subsidiando. Efectivamente, hay que poner plata fresca, y dicho sea gente, probablemente hay mucha gente de regiones que nos está escuchando.
la ley de subsidio tiene un fondo espejo. La llamada ley espejo, que es lo que se negoció cuando se empezó la discusión sobre el Transantiago. Cuando se aprobó esa luca. La luca, claro, con todos los problemas de Adolfo Saldívar que terminó saliendo. Y el voto de Carlos Bianchi, independiente, que es el que provocó finalmente que si íbamos a poner plata para un transporte público en Santiago, que se pusiera la misma plata para regiones. Efectivamente, eso que hace todo sentido del mundo, no está ocurriendo hoy en día, porque en el fondo lo que tiene que hacer el gobierno para poder evitar estas tarifas de aumento en el Transantiago es sacar dinero de otras partes. Si aquí el dinero no se crea, ellos están sacando dinero de otras partes, por lo tanto están haciendo reajustes. Ahora, lo que nos está diciendo el ministro subrogante, diciendo que puede aumentar durante los próximos meses, es tratar de ir preparando la cancha para decirnos, ¿sabes qué? Esto tiene un límite, o sea, no podemos seguir con la tarifa congelada indefinidamente, a menos que lo decidamos así como país, porque evidentemente la gracia de la ley de subsidio es que te permite discutir como un tema país si es que nosotros queremos realmente subsidiar el transporte público. Está archiestudiado que un subsidio importante al transporte público tiene múltiples beneficios y tratar de tener tarifas más bajas del transporte público es algo deseable, pero no puede hacerse vía decreto, tiene que hacerse vía una conversación. ¿Hasta cuánto podría llegar el déficit del Transantiago este año? El déficit del año 2019, nos enteramos hace poco, superó los 800 millones de dólares y la verdad es que la situación no se ve nada buena para este año. Tenemos problemas por los ingresos asociados a la tarifa, por una parte, tenemos problemas con los ingresos generales debido a la evasión. Eso te iba a preguntar, ¿qué está pasando con la validación de las VIP? Porque la evasión, para decirlo más en fácil, le voy a pagar el pasaje. Tengo la idea, porque no lo tengo tan claro desde el punto de vista técnico, no lo he leído al menos, si ha aumentado explosivamente después del 18 de octubre el hecho de que la gente se suba al Transantiago y no lo pague. Sí, aquí hay dos fenómenos que están relacionados, pero que vale la pena separar. El primero tiene que ver con la disminución de las validaciones debido a la menos actividad comercial que ocurrió después del 18 de octubre. Es decir, menos buses circulando. Menos buses circulando, recuérdense, toque de queda, etcétera. Y el efecto evasión. El efecto evasión todavía no lo conocemos. ¿Por qué? Porque claro, eso es lo que te decía que yo no había leído. El último trimestre todavía no se informa. Debiese saberse pronto. Y lamentablemente yo creo que vamos a tener pésimas noticias. Pésimas noticias. La última información del trimestre anterior, el tercer trimestre del año 2019, teníamos un 27% de evasión. Para este último trimestre del año 2019 es muy posible que esa cifra aumente importantemente. Ese es un punto. Lo que sí sabemos es que ha bajado en promedio entre un 25 y un 57% las validaciones de los buses. Ese es un dato concreto. No sabemos si esa disminución es por evasión o por menos actividad comercial. ¿En el último trimestre? En el último trimestre, después del estallido. Ha aumentado a pesar de que ya existía, porque hay un elemento que ha acompañado al Transantiago permanentemente desde la implementación del sistema y es efectivamente la gente que no paga. Claro, que no hemos logrado todavía erradicar, digamos, la evasión de la validación. Claro, sin lugar a dudas, pero esta cifra de entre 25 y 57% es de validaciones, por lo tanto estamos comparando con igual trimestre del año anterior, en los cuales vemos cuánta gente realmente pagó. No sabemos si esa gente que no pagó fue porque en realidad no realizó el viaje o porque hay más evasión. Es posible que sean ambas. Ya, te voy a hacer una pregunta bien de perogrullo, pero para alguien que no maneja el tema y probablemente muchos de los que nos van escuchando tampoco. Si el 100% de la gente que usa el Transantiago y el Transantiago funciona el 100% del tiempo de forma normal, es decir, en los horarios establecidos, en fin, ¿cuánto debería subsidiar aún así el Estado el funcionamiento del Transantiago? Eso depende. Porque el presidente Piñera me dijo en una entrevista hace algunos meses que el 50% del valor del pasaje lo subsidia el Estado. Eso es correcto, eso es correcto. En total, los ingresos asociados a subsidio y ingresos por validaciones es más o menos 1.600 millones de dólares al año. Y de eso, 800 más o menos vienen de subsidio y 800 vienen por validaciones. Por lo tanto, si es que quisiésemos hacer un Transantiago gratuito, como lo ha planteado algunos profesores de la Universidad Católica, tendríamos que invertir 800 millones de dólares al año solamente para hacerlo gratuito en Santiago. Y aquí es relativamente más fácil hacerlo, en otras regiones sería más complicado. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en bajar la tarifa, pero eso tiene que hacerse conversadamente. O sea, lo que está ocurriendo ahora es que la gente que paga, la gente incluso que no es de Santiago,
está sobresubsidiando a la gente que no paga, y eso es tremendamente injusto. Y no solamente eso. Claro, la gente no lo nota, no lo siente, no lo sabe, pero la está subsidiando igual. La está subsidiando igual, y no la va a subsidiar solamente porque le aumente la tarifa, porque claro, ahora todo el mundo sabe que la tarifa no está aumentando, por lo tanto, en realidad a mí me da lo mismo si pago o no. Pero la verdad sea dicha es que si es que esto se mantiene, y lo dice de hecho el ministro subrogante, si es que esto se mantiene sin poder subir la tarifa, con evasión aumentando, y si no aumentan el subsidio, una regla de tres básica, pues la única solución para mantener eso es bajar la calidad. Y lamentablemente lo que yo veo es que con tal de no subir tarifa y no poner más problemas asociados a la gran cantidad de dinero que se está gastando debido al estallido social, es muy probable que el gobierno implícitamente decida bajarle la calidad al transporte público durante los próximos 2 años. Te voy a preguntar al tiro sobre eso. Conversamos con Franco Basso, director del Centro de Transportes y Logística de la Universidad Diego Portales. Pero antes de meternos a la calidad, déjame hacerte esta pregunta. El Transantiago viene funcionando mal desde antes del estallido social. Lo que pasa es que esto lo termina por agravar por los elementos que describimos. ¿Qué problema estructural debiese haberse corregido antes del estallido social? Porque una cosa es que uno diga, mira, después del 18 de octubre nos encontramos que aumentó la evasión, disminuyeron los recorridos, pero eso era comprensible desde el punto de vista de una realidad como esa. Pero obviamente que el impacto habría sido menor si es que hubiese estado funcionando correctamente. ¿Qué cosas estructurales no se han corregido que debiesen haberse mejorado antes del 18 de octubre? Hay dos cosas estructurales que la gente siente en su calidad de viaje de manera directa, que es la calidad de los buses y la calidad de los operadores. Eso es esencialmente lo que la gente resiente. Pero lo primero, el gobierno lo ha vendido como una virtud. Ha mostrado buses que tienen wifi, que son eléctricos, que son más cómodos, que no se quedan pegados los lomos de toro, como pasaba con los buses oruga. Sí, pero hay mucho de marketing en eso. Cuando uno analiza el total de los buses, Transantiago debería tener 6.600 buses. La cantidad de buses que se ha modernizado anda cerca de los 800, 900 buses. Si la licitación anterior hubiese seguido su curso, hoy en día tendríamos entre 3.000 y 4.000 buses nuevos. Por lo tanto, lo que el gobierno ha vendido como una virtud, en realidad es un retraso. Y el problema es que justamente la compra de esos buses de manera irregular, porque se compraron sin licitación, y en un país serio no se pueden comprar buses sin licitación. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Siempre tiene que haber una estructura competitiva y una estructura transparente. No sabemos cómo se compraron esos buses y eso finalmente nos está pasando la cuenta. Ya, eso por una parte. La calidad del servicio es una, y tú decías que la otra... La otra tiene que ver con los operadores, porque la gente lo que quiere es que el bus pase a la hora, sin esperar mucho y que no se demore. En ese sentido, los operadores que tenemos hoy en día son, la verdad sea dicha, exactamente los mismos que teníamos cuando comenzó el gobierno. No ha habido ni una modificación de sacar de raíz a los malos operadores. Y eso ha ocurrido, esencialmente, nuevamente, porque no se han hecho las licitaciones de operación. Ahora, operadores que, aparte, digamos, no aparte, a pesar de los subsidios, hay operadores que están quebrados. Técnicamente, o que están ahí... Yo dudo de eso. Los operadores o se declaran así. Hay harto de marketing también en eso. Los operadores están en un mundo muy cómodo. Y eso hay que decirlo con toda la franqueza del mundo. A ver. Los operadores no sufren ningún riesgo con respecto a su negocio. Porque la gente podría decir, mire, cuando yo evado, en realidad estoy evadiendo a los operadores. Eso en el corto plazo es cierto. ¿Por qué? Porque hay un pago por pasajero transportado. Es decir, cada vez que yo valido, le pago un cierto valor al operador de la micro que yo me subí. Y eso anda cerca de los 700 pesos hoy en día. Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto? Entonces estoy evadiendo, no le estoy pagando a los grandes empresarios de los microbuseros. Pero perfecto, los contratos, ¿qué dicen? Los contratos dicen que si es que baja la demanda, ¿qué quiere decir eso? Que hay menos validaciones. El Estado debe compensar a las empresas por esa baja de demanda. Nada muy distinto a lo que ocurría inicialmente cuando se licitaron las autopistas concesionadas. O sea, cuando también se le garantizaba un piso y el que evadía el Estado terminaba por compensar. Claro, en ese caso se hacía a través de lo que se llaman los ingresos mínimos garantizados. Los ingresos mínimos garantizados. Que también están en otras leyes de concesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En un corto plazo, ya la gente comienza a evadir, se preocupan un poco los operadores, pero pasado un tiempo, y es un tiempo corto, estas revisiones se hacen periódicamente, de hecho se llaman revisiones periódicas de los contratos, se le aumenta este pago por pasajero transportado. Es decir, va
a Express y dice, mire, me bajaron las validaciones. Por lo tanto, señor gobierno, quiero que me pague más por cada pasajero que yo sí transporto. Por lo tanto, los operadores no tienen ningún incentivo para poder controlar la evasión. ¿Por qué? Porque esencialmente si les va mal con la evasión, luego le van a hacer estas compensaciones y van a ganar más. Por lo tanto, urge poder cambiar esto y alinear los incentivos, porque si queremos tener una mayor calidad de servicio, los operadores son centrales. Y la verdad es que operadores que han tenido malas notas, como Alsacia, como Express, siguen operando y no han podido ser cambiados. Se les extienden los contratos debido a esta falta de competencia en el sistema. Ya, tú dices que así como vamos, en algún momento podría empezar incluso a disminuir todavía la calidad del transporte público. Sí, yo pronostico que eso es lo que va a ocurrir en los próximos 2 años. ¿Y por qué? Esencialmente porque los ingresos están fijos y los costos son crecientes. Y eso es como una regla básica en cualquier manejo, incluso del hogar. Si yo tengo ingresos fijos y mis costos van creciendo, lo único que puedo hacer es comprar mantequilla de peor calidad o pasarme a comer puro pan y ya no una mortadela. Efectivamente, porque si tengo los mismos ingresos y me suben el precio del té, entonces tengo que por otro lado bajar los costos. Y en este caso, como el gobierno tiene mucho miedo, y quizás fundado, de subir la tarifa. Por otro lado, el Congreso está muy complicado, es difícil que le aumenten el subsidio, dadas todas estas ineficiencias que hay, ¿a qué le va quedando mano? Ir bajando la calidad. Y eso es lamentable porque justamente lo que está pidiendo la gente es mayor dignidad. Y el transporte público es un motor de dignidad para mucha gente. El transporte público mueve esencialmente a las personas más necesitadas de este país. Entonces, cuando una tropa de gente decide evadir el sistema como modo de protesta social, y eso se valida a través de grandes diputados que incluso lo llamaron como un acto de desobediencia civil de manera muy elegante, la verdad es que termina siendo tremendamente injusto, no solamente para los que sí pagan, sino para todos los que utilizan el transporte público, que justamente son las personas más necesitadas de Chile. Franco Basso, director del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales, conversando esta mañana con nosotros en ¿Quién lo diría? Muchas gracias, Franco. Muchas gracias, que esté muy bien.